Continuamos con Magazine 106. Las 9 de la noche con 38 minutos en la República Argentina. Tenemos un invitado en nuestro estudio, Mario Ramírez. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Bien, buenas noches a toda la audiencia de Magazine 106. Es un gusto estar contigo en esta noche. Bueno, los agradecidos somos nosotros y el gusto es nuestro. La verdad que nos alegra, tenemos una fecha especial y por eso lo hemos invitado a Mario. Mario es profesor de historia, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, contanos un poquito tu experiencia antes de entrar en el tema, que es el día de mañana, se celebra el Día de la Bandera. Mario nos va a explicar por qué. Y algunas cositas, me reía allá afuera porque la historia está llena de mitos, ¿no? Y muchas cosas a veces que a uno le han enseñado, cuando uno las empieza a analizar en profundidad y con gente que sabe realmente, no han sido tan así. Pero bueno, Mario, antes de entrar en ese tema, contanos un poquito, ¿cómo fue que te decidiste de estudiar esta carrera? Tal vez tenemos que remontarnos algunos años para atrás, ¿no? Bueno, te voy a contar algo que es un tanto gracioso. Cuando estaba en primer grado, la señorita Graciela, que aún vive en Córdoba, ella está viviendo en Córdoba, voy a aclarar, fue en la escuela 77 de 1 de mayo en Entre Ríos, nos dio dibujo libre. Y como estábamos hablando con vos, el tema de los manuales y eso, que venían ilustrados, el dibujo libre mío fue muy particular con la historia. Así que yo, esmerado dibujando, viene mi señorita Graciela en ese momento y mira lo que estoy dibujando y me dice: ¡ay, qué lindo pollito que estás haciendo, Marito!, me dice. Y yo, enojado, le digo: no, señorita, es el general Manuel Belgrano. O sea que dibujante no era muy bueno. Esa es, digamos, la parte más antigua que me acuerdo en cuanto a lo que me gusta la historia. Mira vos. No era Belgrano, o sea, el pollito. Era un pollito en realidad. No, en realidad estaba dibujándolo a Belgrano, pero no sé lo que. No me acuerdo porque no tengo le pregunté a ella si no lo tenía por las dudas, pero no lo tiene, así que no, bueno. Me voy a quedar con la duda si estaba parecido a Belgrano o al pollito. Bueno, Mario, vos, tu familia, contanos un poquito, tenés chicos, ¿verdad? Chicos grandes, ¿no? Chicos grandes. Gerardo es mi hijo, y en este momento está viajando a Balcarce para cantar con el cuarteto Doxa en Libertadores, que es de Libertador San Martín, de la UAP. Y bueno, después mi esposa. Mira, tenemos justamente un mensaje que nos ha mandado Gerardo, si querés que compartamos. A ver si lo podemos sacar al aire. Lo mandó por WhatsApp. Bueno, recién había mandado mensaje, pero como estamos yendo por la ruta, capaz que no pueda encontrar. Voy a tratar de hacer resumen. Quería enviarles un saludo muy especial a la gente que está escuchando la radio y mandarle un saludo también muy especial también a Mario Ramírez, a futuro, ya que el domingo es el Día del Padre. Quería desearle un... Bueno, ahí se cortó, parece. Pero bueno, después si lo podemos levantar bien. Pero bueno, Mario, queríamos gracias por el mensaje. Bueno, Mario, yendo al tema que nos ocupa, mañana es 20 de junio. ¿Por qué se celebra el 20 de junio el Día de la Bandera, bien, Mario? Pero si me permitís, antes de entrar en el 20 de junio, un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis con una fecha importante que conmemoramos acá en Neuquén y que prácticamente pasó inadvertida. Salvo por lo menos de lo que yo tengo constancia, una conferencia de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén. Después no la vi en otro lado, que son los 60 años de la provincialización de la provincia de Neuquén, porque como todos sabemos antes era territorio nacional y a partir del 15 de junio de 1955, por ley 14.408, pasó a ser provincia. Obviamente que desde ese momento las personas que vivían acá en Neuquén eran pobladores. Y a partir de la ley pasan a ser ciudadanos.
porque ya tienen derecho para elegir las autoridades a nivel nacional. Y eso se ve plasmado recién el 23 de febrero de 1958, pasó un tiempo, que fue cuando ganó la fórmula de Alfredo Aznar y Ángel Edelman la gobernación de la provincia de Neuquén. Ellos pertenecían a la Unión Cívica Radical Intransigente, apoyaban al doctor Frondizi, que era quien fue presidente en ese momento, y esa ley pasó inadvertida también en aquel momento, porque al día después se produjo el lamentable bombardeo a la Plaza de Mayo en un intento de golpe de Estado para derrocar al entonces presidente, el general Perón, donde dejó una gran cantidad de civiles muertos. Quería hacer referencia nada más antes de esto a esta fecha porque es importante para nuestra provincia. Me parece porque bien. Dejan de ser las personas simplemente habitantes para pasar a ser ciudadanos. Bien. Con todos los derechos, ¿no es cierto? Perfecto. Y bueno, la fecha del 20 de junio es en conmemoración a la muerte del general Belgrano. Es un poco allá por 1820 falleció el general Belgrano. También es una noticia que pasó inadvertida. Solamente un periódico hizo una mención porque en ese momento estaban más ocupados en la lucha para combatir entre unitarios y federales, en lugar de, digamos, esa noticia pasó prácticamente inadvertida. Pero como muchas cosas que a veces pasan, ¿no? Y en el momento no se le da la debida trascendencia y después con el tiempo tienen mayor importancia, ¿no? Porque en este caso es ese tema, ¿no? Claro. Belgrano en ese momento él falleció totalmente pobre. Él estaba muy pobre. Belgrano tenía una familia un poco acomodada, ¿no? Cuando era más chico. Sí, su familia era una familia acomodada, importante de la sociedad bonaerense, más allá que el padre de Belgrano tuvo que afrontar en algún momento un juicio que lo llevó a estar preso, pero en 1794 logró, durante el mandato del virrey Arredondo, logró demostrar su inocencia, ¿no es cierto? Pero fueron varios años en que la familia Belgrano tuvo a su padre preso, ¿no es cierto? Y lo que significa, y más lo que significaba en esa época donde al carecer de ingreso la cabeza de familia sumía también en pobreza al resto de la familia. Exacto. ¿En qué momento, perdón, te estaba terminando de decir algo? Sí, pero igualmente uno viendo a Belgrano, ¿no es cierto? Él estudia en España. No era sencillo en esa época que un hijo pueda estudiar en el viejo continente, y por eso muestra que era una familia bien, pero de Belgrano termina muriendo totalmente en la pobreza. Lo último que tenía, su reloj, se lo dio al médico para pagar una parte de los honorarios, porque como todos sabemos, el país en ese momento, los gobernantes no le dieron el dinero como para solventar, aunque sea que tenga una muerte digna, digamos. ¿Por qué, de lo que se sabe, dentro de lo que se sabe, cuál fue el hecho o qué es lo que lleva a Manuel Belgrano a decidir crear un símbolo como es la bandera argentina? Bien, la bandera argentina surge ante la necesidad de identificarse entre las tropas locales y realistas, ¿no es cierto? En ese momento si izábamos todo, tanto los realistas como las tropas de Belgrano, la bandera española, no había forma de identificarlo, porque acá voy a hacer una breve paréntesis. En ese momento se estaba gobernando bajo lo que se conocía como la máscara de Fernando. La máscara de Fernando es Fernando VII, que está preso en España. Napoleón Bonaparte, cuando invade España, pone preso al rey y gobierna el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. En algunos libros se lo conoce como Pepe Botella, porque tenía inclinación al buen vino, dice. Bueno, al estar preso, ¿no es cierto?, Fernando
VII, que era el rey legítimo de España, de la familia de los Borbones, familia que en la actualidad está gobernando España. Felipe IV, si no me equivoco, el rey actual, es descendiente pertenece, mejor dicho, a la familia de los Borbones. Ajá. La misma familia que gobernaba en ese entonces y que había sucedido a los Habsburgos, si no me equivoco. Entonces, acá en Argentina, perdón, se me fue la idea. ¿Por qué crea Belgrano? ¿Por qué decide crear bien, la bandera? Me había ido por la rama. Bueno, entonces tiene que tener una identificación. Y es así que en las barrancas de Rosario, un 27 de febrero de 1812, se crea la bandera, se iza por primera vez la bandera nacional. Esa bandera tiene discusiones, ¿no es cierto?, de cómo fue. Por ahí a veces en la historia, a veces en primaria la contaban como que Belgrano estaba descansando en su catre de campaña y de repente abre los ojos y en plena siesta ve el cielo azul totalmente y una nube que justo pasa al medio del cielo blanca. Entonces decían que se inspiró en eso, ¿no es cierto?, para poner los dos colores celeste y el blanco al medio. Esa es la historia que nos hicieron creer. Por ahí son historias que más románticas. Son lindas para el principio, ¿no es cierto? Claro. Porque cuando uno es chico tiene esa idea, ¿no es cierto? Pero después cuando uno empieza a investigar un poquito más, con la uña a escarbar un poquito, empieza a descubrir otras cosas. Y presumiblemente el color celeste surge de los colores de la bandera, perdón, de la familia Borbones. Ajá. Los Borbones, si ustedes se fijan fotos tanto del rey Juan Carlos, que era el anterior, como el actual, lo van a ver que tienen una banda celeste. Es el color distintivo de la familia. Y como todavía ahí se estaba gobernando bajo lo que se conocía como la máscara de Fernando, que la Junta, el triunvirato al principio gobernaban bajo esa máscara, ¿no es cierto?, como rindiéndole lealtad al rey preso. Cosa que en 1814, cuando es liberado, comienza otra etapa, ¿no es cierto?, ya de la máscara no corre más, ¿no es cierto? Pero en el fondo Belgrano siempre tuvo ideas de independencia, fue un avanzado en la época. Y esa necesidad es lo que lleva al surgimiento de la bandera. Ajá. Hay discusiones, como te dije antes, algunos dicen que la bandera eran dos franjas, mitad celeste y mitad blanca. Otros dicen que era como la actual, o sea, no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que en 1812 el triunvirato la hace izar con dos franjas celeste y una blanca. También dentro de la historia de la bandera hay otras banderas, como la de los Andes que usó San Martín, que era mitad celeste, mitad blanca, con el escudo grande al medio. También tenemos la bandera que usó Artigas, José Gervasio Artigas, que de paso hoy es el aniversario de su natalicio. O sea que dentro del Uruguay hoy es un día importante. Y la bandera de Artigas, como se la conoce también, o de los pueblos libres, era la bandera celeste con una franja en diagonal de izquierda hacia la derecha, roja. El rojo es el color del Partido Federal. Y bueno, hoy en la actualidad es la bandera que usa la provincia de Entre Ríos. Es la bandera. Te iba a mencionar ese tema. Tratando de resumir un poco, ¿qué significa para un pueblo, en el caso nuestro estamos hablando, tener sus propios colores, sus propios símbolos? Hoy quedan algunas pocas colonias, ¿no?, en el mundo. ¿Qué representó en ese momento para los argentinos, porque estaban nacidos acá, tener ese símbolo? Me imagino que habrá sido una revolución importante, ¿no? Fue importante, pero fue importante porque eso lo distinguía directamente de España, ¿no es cierto?, ya con los colores propios, una bandera propia, y que tuvo sus modificaciones, porque la bandera nacional
Recién por ley 23.208 del año 1985 queda definitiva como la conocemos hoy. La podemos usar tanto en la cancha como en la casa, en la escuela, en distintos lugares, no hay problema, ¿no es cierto? Hoy usamos la celeste y blanca con el sol inca al medio. Ajá. Pero no siempre fue así. Tuvo cambios. En 1800, en la época de Rosas, la bandera fue azul y no celeste. Y tenía 4 gorros frigios, uno en cada esquina, rojos, y el sol estaba de color rojo que simbolizaba los federales. Ajá. Y vos dirás, ¿por qué azul y no celeste? Precisamente porque el celeste era el color que identificaba a los unitarios. Entonces, Rosa, siendo federal, no podía usar el color celeste, digamos. Sí, sí. Así que, bueno, entonces Mirá qué interesante. le pone el azul, un azul bastante fuerte. Claro, y esto fue posterior a Belgrano, ¿sí? Un Sí. cambio Rosa interesante. comienza a gobernar alrededor de 1830. Alrededor de esa fecha comienza a gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Y tenés idea cuándo vuelve al color celeste, Mario? Después del 3 de febrero de 1852, que es un quiebre importante para la organización del país, que es la batalla de Caseros, cuando Urquiza derrota a Rosas y Rosas tiene que marchar al exilio, y a partir de ese momento vuelve la celeste y blanca. En 1860, al principio, la celeste y blanca con el sol era la bandera de guerra. Y al principio se usaba solamente en los edificios, no se usaba en las casas particulares. Era todo para la parte pública, ya sea edificios de municipalidad, de casas de gobierno, cuarteles, barcos, o sea, todo lo que es oficial. En las casas no se usaba. Recién Sarmiento, en 1869, autoriza ese uso para todos los edificios, en fiestas patrias. Ajá. Pero al poco tiempo, en 1884, Roca vuelve nuevamente con lo mismo, de que sea usada únicamente en los organismos oficiales. Y tiene que pasar bastante tiempo para que se use por decreto 10.302 del año 44, se establece los colores de la bandera, digamos por una norma, donde en su artículo segundo dice que tiene que ser celeste, 2 franjas celeste con una franja blanca al medio. La bandera de guerra sigue usando el sol, pero la bandera que se puede utilizar los civiles es sin el sol. Ajá. O sea, la bandera con el sol es exclusivamente para uso militar. Inclusive el sol está crespado, no es un sol con rayos rectos. Y ¿Tiene algún significado que para lo militar se use el sol y para lo civil no? ¿Por No, qué no. la diferencia? simplemente no lo explica, sino para diferenciar una Distintivo, simplemente. bandera de otra. Ah, O sea, bien, ok. se izaba la bandera de Sí, no guerra, tuve esa digamos, duda. es esa, la Bien. bandera, digamos, podía usar, pero ya te digo, recién en 1985 el doctor Alfonsín, a través de mandas por la ley 23.208, ahí sí ya podemos usar la bandera como conocemos hoy y usarla en cualquier lugar porque es el símbolo que nos distingue, ¿no es cierto? No entiendo por ahí en la antigüedad esa diferencia que no se podía usar salvo en la parte oficial. Claro. Bueno, la verdad que da para mucho más el tema, ¿no? Pero Mario, yo creo que ha quedado en claro, la verdad que es un tema interesante, más teniendo en cuenta que mañana es 20 de junio. Tengo entendido que mañana se está haciendo la jura, ¿no? De la bandera acá Sí, en sí, Neuquén, en Neuquén. que hacen los chicos de las escuelas primarias de cuarto grado, ¿no? Bueno, no sé si querés agregar algo más Te para quería redondear el tema. agregar algo Sí. de Belgrano, porque muchas veces dentro de nuestra iglesia, la iglesia que profeso, que es la iglesia adventista del séptimo día, Belgrano es considerado como uno de los primeros adventistas de América. Y él, con su propio fondo, puso la plata, ¿no es cierto?, para hacer una impresión muy lujosa,
para la época de 4 tomos de la obra de Manuel Lacunza, en castellano, la hizo imprimir en Inglaterra, en Londres, La venida del Mesías en gloria y majestad. Fue uno de los impulsores que puso dinero de su bolsillo para pagar y hacer circular esa obra acá en el Río de la Plata. Mirá qué interesante. Y también decirte que él tuvo 2 hijos. No se casó. Fueron relaciones ahí extramatrimoniales y demás, pero llegó a tener 2 hijos, uno con la cuñada de Rosas, que fue Pablo Rosas y Belgrano. No fue reconocido por ambos porque ella era casada en un primer matrimonio, pero su esposo se había ido con el tema de la Revolución de Mayo a vivir a España y había quedado acá, entonces la situación legal no le autorizaba a casarse y demás. Fue un romance y bueno, tuvieron este hijo que lo tuvieron, diríamos, en la clandestinidad, y fue adoptado por Juan Manuel de Rosas y el hijo de este romance, digamos. Y el otro también algo parecido, de una tucumana, María Dolores Elguero. Ella también tuvo un romance, era una joven tucumana. Belgrano acá según se había enamorado, según dicen, le había prometido inclusive matrimonio, pero el tema de la guerra y demás, y bueno, en algún amorío, digamos, quedó embarazada y finalmente, para la época era muy grave esto, entonces los padres de ella la hicieron casar con otra persona y tuvo una hija que nació el 4 de mayo de 1819 y se llamó Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Uh-huh. Y largo el nombre. Como él también. Como el de Belgrano, que sí. Su nombre es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Uno añora, ¿no? Esos próceres, ¿no? Hoy Sí, en día, sí. La verdad que uno, justamente te estaba comentando que esta semana había estado leyendo sobre el tema algo, y la verdad que uno añora ese tipo de dirigencia. Ojalá que, como reflexión simplemente, ¿no? Uno pudiera copiar esas cosas buenas que tuvo esta gente. Sí. Y bueno, tenemos que ir cerrando. Tenemos si vemos gente... sí. Las características como para cierre de todo. Dale. En esa época tenemos próceres que morían pobres. Uh-huh. San Martín, Belgrano murieron muy pobres. Caso de Belgrano al extremo de vender el reloj, que se quedó inclusive después de muerto con deuda con su doctor porque no le alcanzó para pagar todo. Y también dejó 40.000 pesos, que eran alrededor de 80 kilos de oro, para fundar 4 escuelas. Recién en 2004 se fundó la última escuela. Pasaron 191 años desde esa época. Bueno, Mario, muchas gracias por este repaso a la historia argentina, realmente muy interesante. Y bueno, mañana entonces a celebrar este día tan especial. Las 10 de la noche con 2 minutos en la República Argentina, ya seguimos. Hasta las 10:30 de la noche, Magazine 106.